Bueno, comenzamos porque al parecer solo ustedes dos están viniendo a clases, entonces sigamos. ¿Se ve y se oye bien? Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces problema, ¿cuál fue el último que hicimos? 8, creo, sí, problema 8, Sí, el problema 8. 9. Entonces, problema número 9. Entonces dice, encuentre el campo eléctrico vectorial de una carga puntual Q. Ok, entonces vamos a ver. Para una carga, tenemos una carga puntual Q. Y tenemos el campo eléctrico E, ¿verdad? Entonces, ya hemos resuelto en otros ejemplos que el voltaje o el potencial, ¿verdad? Entonces, sabemos que el voltaje para esta carga está dado por Q entre 4pi epsilon 0 por R, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este problema por dos métodos, ¿ok? Entonces, primer método, ¿verdad? El primer método, entonces consideramos que sabemos que el campo es radial, entonces la magnitud la vamos a hacer como la menos derivada de V con respecto a R. Entonces, decimos que esto es la menos derivada con respecto a R de Q entre 4pi epsilon 0 R, ¿verdad? Y la derivada de esto es R a la menos 1, entonces la derivada es menos 1 por R a la menos 2, ¿verdad? Entonces esto es menos Q que sale de la derivada, 4pi epsilon 0, todo esto es constante, sale de la derivada por la derivada que es menos R a la menos 2. ¿Ok? Entonces, la componente radial del campo vectorial E es el menos con el menos se va más, entonces queda más Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado. Y vectorialmente, entonces, el vector E podemos escribirlo como Q entre 4 pi epsilon 0 R al cuadrado en la dirección del vector unitario R. Segundo método. Sabemos que R, el radio, ¿verdad? Lo podemos escribir como X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado raíz de todo esto, ¿verdad? O lo mismo, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 1 medio. Entonces, el potencial lo podemos escribir como Q entre 4 pi epsilon 0 por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Ok, entonces,
Ahora hacemos E igual a menos el gradiente de V, ¿verdad? Entonces, esto implica que hay que hacer la derivada de V con respecto parcial con respecto a X. Entonces, esto es Q entre 4pi epsilon 0 que sale de la derivada, ¿verdad? Y que multiplica a la derivada que es 1/2 menos 1/2, ¿verdad? Menos 1/2 por X2 más Y2 más Z2 a la menos 3/2 por la derivada de adentro con respecto a X, 2X. Entonces, el 2 se cancela con el 2 y entonces la derivada de V con respecto a X queda menos Q X entre 4pi epsilon 0 por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. Ok. Igualmente podemos obtener la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z, ¿verdad? Entonces, igualmente, implica que la derivada parcial del potencial con respecto a Y me queda menos Q Y entre 4pi epsilon 0 X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, todo a la 3/2 y la derivada de V con respecto a Z igualmente queda menos Q Z sobre 4pi epsilon 0 X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado y todo esto a la 3/2. ¿Ok? Entonces ya tenemos los tres elementos del gradiente. Entonces ahora E es igual a menos el gradiente del potencial en I, el gradiente en Z y el gradiente, perdón, en y por último en Z. En K. Ok, entonces eso, fíjense que lo podemos ordenar así. E, entonces es igual, todo lo constante sale a menos. Y el término constante que tenemos en los tres términos es menos Q entre 4pi epsilon 0. Entonces esto sale a factor común. Y aquí queda X ok, no, voy a hacerles algo para que no se pierden, porque si no se van a perder. Entonces vamos a ver. Voy a borrar aquí un momentico. Y vamos a poner esta nota, pero X2 más Y2 más Z2 a la 3/2 es igual a ¿qué?
esto es igual a x2 más y2 más z2 a la 1 medio y todo esto elevado a la 3, ¿verdad? Pero esto que está aquí adentro es r. Entonces esto lo podemos escribir como r a la 3. Ahora sí, para que no se pierdan, esa nota era necesaria. Entonces, el campo E va a ser entonces, ahora sí, saco todo. Este término está en todos, ¿verdad? Ojo, este término con el menos está en todos, ¿verdad? Está en los tres términos, ¿verdad? Entonces lo saco. Entonces, eso es menos Q entre 4pi epsilon 0 que multiplica a x entre R3 en I más Y entre R3 en J más Z entre R3 en K. ¿Ok? Y ahora, este R3 que está en común aquí, lo voy a partir en dos. Lo voy a partir en un R2 y en un R. El R2 lo saco a factor común y el R lo dejo adentro. Entonces, fíjense que entonces E es igual. Este menos con este menos se convierte más. Entonces queda Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado. Saqué el R al cuadrado y adentro dejo X en Y más Y en J más Z en K. Y todo esto es dividido por un R que quedó adentro. ¿Ok? Y esto no es más que la definición del vector unitario R. Entonces esto queda Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado en la dirección del vector unitario R. Y entonces ven ustedes cómo es exactamente el mismo resultado. Hacerlo en coordenadas radiales o hacerlo en coordenadas cartesianas. ¿Ok? El asunto es que el vector R va disminuyendo con la distancia al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hasta aquí el tema del campo eléctrico y el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. ¿Ok? Entonces, iniciamos otro capítulo que se llama la capacitancia. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo les recomiendo como tarea, una tarea para que estudien, resolver problemas de potencial y campo eléctrico en que se involucren integraciones. Bueno, entonces pongamos capacitancia, que es un nuevo capítulo. Capacitancia. Entonces decimos, igual que mecánicamente los resortes, las ratoneras, el arco y la flecha pueden almacenar energía potencial mecánica, lo mismo hacen
los capacitores con la energía potencial eléctrica. Un capacitor está constituido por dos conductores y un aislante que separa los dos conductores. Entonces, el capacitor, por supuesto que tienen sus formas, ¿verdad? Vamos a verlos. Veamos aquí, busquemos aquí, preguntémosle a San Google que nos enseñe capacitores. Ok, entonces fíjense que vamos a cambiar de pantalla. Aquí, estos son los capacitores famosos, ¿verdad? Entonces, hay cilíndricos, hay así como estos, que tienen unas formitas ahí raras, ¿verdad? El símbolo del capacitor es este. Este símbolo significa este capacitor, ¿verdad? El capacitor está compuesto, este redondito, está compuesto por una espiral de material conductor que está separado el ánodo del cátodo, ¿verdad? El cátodo es el que llaman negativo y el ánodo positivo, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más nos enseña aquí San Google. Quería enseñarles uno de placas paralelas. Bueno, este es el del que hemos estado hablando tanto, ¿verdad? El conductor de placas paralelas, ¿verdad? Pero esa es una... Bueno, tal vez aquí estos rectangulares son tal vez de placas paralelas, ¿verdad? O este aquí, ¿ok? Bueno, el asunto es que todos los capacitores, no importa la forma que tengan, todos hacen la misma función, que es, bueno, estos son capacitores de motores, son así, grandes, redondos, cilíndricos o elipsoidales como este. ¿Ok? Bueno, volvamos a la pizarra. Entonces decíamos que el capacitor está constituido por dos conductores y un aislante que separa los conductores, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no importa la forma, ¿verdad? Aquí podemos tener una superficie ahí rara, entonces los vamos a tener con cargas positivas. Y el otro conductor aquí puede tener otra forma, ¿verdad? Parecida a esa o no. El asunto es que este está cargado con cargas negativas. Entonces decimos, este es el conductor B y este es el conductor A. Y para ambos, vamos a decir, el capacitor tiene carga neta igual a 0, pero cada una de sus placas o conductores tiene carga más Q y el otro menos Q. Los símbolos que se usan son como siguen. Ok, entonces para los capacitores
Vamos, se van a simbolizar como esto o se van a simbolizar como esto. ¿Ok? La capacitancia se define como la carga Q entre el voltaje de las placas que lo separan. Entre el voltaje de AB. ¿Ok? Y esto implica que la capacitancia que por definición es C, entonces es igual a un faradio que se define como un culombio por un voltio. Entonces, fíjense que podemos decir que la capacitancia es una medida de la capacidad de un capacitor para almacenar energía. Entonces, si esto es así, entonces hagamos el cálculo de la capacitancia para capacitores con vacío. Entonces, consideremos un capacitor de placas paralelas, como sigue, ¿verdad? Vamos a tener una placa por aquí y otra placa por aquí. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener un conductor pegado a la placa. Y aquí el otro conductor pegado a la placa negativa. Entonces, aquí vamos a tener más Q. Esta placa en total va a tener más Q. Y esta placa va a tener menos Q. Entonces, en la placa cargada positivamente tenemos un área A. Y en la negativa también vamos a tener un área A. Ok, los capacitores van a estar separados una distancia D. Y por supuesto, entre ellos vamos a tener, como ya hemos visto varias veces, el campo E.
Y ya acuérdense que habíamos resuelto que el campo, la magnitud del campo eléctrico es igual a ρ, la densidad de carga superficial entre epsilon 0. Ok, esa densidad de carga superficial podemos escribirla como Q entre área. Entonces, esto implica que el voltaje de A a B, que podemos escribirlo como E por D, es igual a E por D, ¿verdad? Que es Q, E es Q entre epsilon 0 A, que multiplica a D. Ahora, la capacitancia, entonces, la capacitancia es por definición C y es por definición la carga entre el voltaje de las placas. Entonces esto es Q entre Q D entre epsilon 0 A. Entonces Q con Q se va y esto arreglándolo queda epsilon 0 por A entre D. Y si analizamos las unidades de esto, ¿verdad? Sabemos que epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 C al cuadrado, coulombs al cuadrado entre Newton metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto implica que las unidades de esto que está aquí arriba es C cuadrado entre Newton metro cuadrado por área, que es metro cuadrado, entre distancia, que es metro. Entonces, los metros cuadrados se cancelan con los metros cuadrados. Entonces, esto queda C cuadrado entre Newton metro, ¿verdad? Y esto es igual entonces a C cuadrado entre Julio. Y Julio podemos expresarlo como voltaje por coulombio. Entonces esto queda C al cuadrado entre voltaje por coulombio. Un coulombio se va con uno de arriba y entonces esto queda un coulombio entre un voltio. Y esto es igual a un faradio. Entonces ahí ya podemos calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Entonces, bueno, este era el primer punto que no le puse. Segundo punto, entonces, capacitores, 2 capacitores en serie y en paralelo. Entonces, decimos, los capacitores se pueden conectar en serie o en paralelo. En serie tendremos lo siguiente. Ok, entonces en serie vamos a tener que aquí tenemos un terminal, un conductor y podemos tener varios capacitores aquí en serie. Vamos a hacerlo con 2, que es el caso más sencillo.
Entonces, aquí se van a acumular las cargas positivas. Aquí también. Y aquí se van a acumular las cargas negativas. Ok, aquí vamos a tener el terminal A y el terminal B. Y entonces aquí vamos a tener un voltaje de A con respecto a B que le vamos a llamar simplemente V. Entonces aquí vamos a tener un voltaje, digamos, si este es el punto C, lo podemos llamar C, entonces aquí vamos a tener V de A con respecto a C, que lo vamos a llamar V1. Y aquí vamos a tener V C con respecto a B, que lo vamos a llamar V2. ¿Y qué es lo que pasa en los cargadores, en los capacitores en serie? Que la magnitud de la carga en todas las placas es igual, ¿verdad? Entonces, tenemos el voltaje AC es igual a Q entre el capacitor C1, por definición. Y el voltaje CB es la misma carga entre el capacitor C2, ¿verdad? Pero, bueno, y esto lo llamamos V1 y esto lo llamamos V2, ¿verdad? Pero VAB es igual a la suma de V1 más V2. Entonces, esto es Q entre C1 más Q entre C2, ¿verdad? Y esto es Q entre 1 entre C1 más 1 entre C2. Y esa Q la paso a dividir al otro lado. Entonces queda VAB entre Q es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Pero esto que está aquí, por definición, es esto que está aquí, es igual a 1 entre C equivalente. Y entonces esto es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Entonces, en general, para N capacitores en serie, ojo que estamos diciendo que en serie, ¿verdad? Vamos a tener que 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más, etcétera, 1 entre Cn. Vamos a tener que el voltaje total es igual al voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2 más, etcétera, más el voltaje en el capacitor N. Y que Q1 es igual a Q en el capacitor 2 y es igual a, etcétera, 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 igual a Q en el capacitor N. Entonces, todo esto es para capacitores en serie.
¿Ok? En paralelo, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es una terminal que va a un conductor. Vamos a hacerlo con 2 capacitores igual. Dos capacitores en serie. En paralelo, perdón. Entonces, aquí vamos a tener la capacitancia 1 y una carga 1. Aquí vamos a tener una carga 2 y una capacitancia 2. ¿Por qué son distintas las cargas? Porque las capacitancias pueden ser distintas. Y lo que sí tenemos igual para ambos es el voltaje de A a B. Entonces, en este caso, V1 del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2 y es igual al voltaje entre las terminales A y B. Entonces, esto lo podemos llamar V, simplemente. Entonces, quiere decir que la carga 1 es igual a la capacitancia del capacitor 1 por el voltaje. Y la carga en el capacitor 2 es la capacitancia en el capacitor 2 por el voltaje. Entonces, la carga total es igual a la carga en el capacitor 1 más la carga en el capacitor 2. ¿Verdad? La carga en cada uno de los capacitores la podemos expresar como C1 por el voltaje que es común entre los dos capacitores, más C2 por el voltaje, y entonces esto lo podemos escribir como C1 más C2 que multiplica a V. ¿Verdad? Entonces ese V lo pasamos a dividir al otro lado y entonces nos queda que la carga total entre el voltaje común de los dos capacitores es igual a C1 más C2. Y esto que está aquí es la capacitancia equivalente, ¿verdad? Entonces esto es igual a C equivalente, que es igual a C1 más C2. Entonces, en general, vamos a tener que C equivalente es igual a la capacitancia del 1 más la capacitancia del 2 más etcétera, más la capacitancia del N. Vamos a tener que el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje en el capacitor 2 y es igual, etcétera, al voltaje en el capacitor N. Y vamos a tener que la carga total es igual a la carga del capacitor 1 más la carga en el capacitor 2 más, etcétera, la carga en el capacitor N. Entonces, todo esto para N capacitores en paralelo. Bien, entonces, esto estábamos en el punto 2. Punto 3. Almacenamiento de energía en capacitores y energía de campo eléctrico.
Entonces decimos, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo. Esto debido a la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? O sea, para separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores. Cuando el capacitor se descarga, esta energía almacenada se recupera en forma de trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Entonces, V sabemos que V es igual a la carga entre la capacitancia, ¿verdad? Y además, sabemos que un diferencial de trabajo es igual al voltaje por un diferencial de carga. Este voltaje por diferencial de carga lo podemos escribir como por la definición de voltaje, por la definición de potencial o de voltaje, esto es Q entre C por dQ. ¿Ok? Y decimos donde dW es el diferencial de trabajo requerido para transportar un elemento de carga de Q. Entonces, ahora podemos plantear las integrales. Entonces, esto implica que el trabajo, que es la integral desde 0 hasta el trabajo total de dW, es igual, 1 entre C sale porque es constante, a la integral desde 0 hasta la totalidad de la carga de Q, de Q. Y entonces esto es igual a Q al cuadrado evaluado entre 0 y Q. Entonces esto es Q al cuadrado entre 2C. Y este es el trabajo para cargar el capacitor. Entonces, el trabajo realizado para cargar el capacitor se convierte en energía potencial en el capacitor. Ya habíamos dicho que esta es la primera ley de la termodinámica.
Entonces, quiere decir que la energía potencial almacenada en el capacitor es Q al cuadrado entre 2C. Y esto podemos separarlo, podemos escribirlo así, vean, un medio, que es una constante, ¿verdad? Por Q al cuadrado entre C y multiplicamos por 1, arriba por C y abajo por C. Entonces, me queda Q al cuadrado entre C al cuadrado, que es V al cuadrado. Entonces, esto me queda un medio de C por el voltaje al cuadrado. O también podemos escribir esto, ¿verdad? Como esto lo podemos escribir, ¿verdad? Como un medio. Este Q lo separo por Q, ¿verdad? Ese es el Q cuadrado, este. Y esto entre C. Entonces, esto lo puedo escribir como un medio de Q por el voltaje. Y las unidades de ambos son julios. Entonces, vean la semejanza. En mecánica y en electricidad. Aquí tenemos la energía potencial mecánica es un medio de K por X al cuadrado. Y en electricidad tenemos que en el capacitor la energía potencial es un medio 1 sobre 2C por Q al cuadrado. Sí, esto está malo, ¿verdad? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Esto lo escribí mal. Esto es 1 entre 2C. Para ver, esto es Q cuadrado entre C cuadrado. Ah, no, está bien. Es que estoy usando esta otra. Estoy usando esta. Sí, sí, estaba bien esto. Un medio de C por Q al cuadrado. Y en electricidad tenemos 1 sobre 2C por Q al cuadrado. Sí, está bien. Entonces, aquí la constante es K medios. Y aquí la constante es 1 entre 2C. Ok, son las 2:55. Se nos fue otra clase ya. ¿Alguna pregunta? Pregunta no, profe, pero si me da un chancecito para terminar de copiar. Sí, claro.
Listo, profe. Ok, pura vida. Bueno, entonces les aviso cuando empezamos la clase 3. Ok, ok.